Lo primero que te quería preguntar, bueno, yo en referencia también a este libro, pues creo que una buena forma de introducir el tema es remontándome a un programa de esos que hay subidos a YouTube de Fernando Sánchez Dragó, en el cual participabas junto a Gabriel Albiac y Luis Racionero. Es un programa de hace la tira de años y en ese programa dijiste que todo está en los griegos. Y también, pues este libro, ¿no? Y todo ese sentido también me parece que es como un canto a esa y un amor, ¿no? Por aquellos años en el que hubo un florecimiento occidental sin precedentes, ¿no? ¿Todo está en los griegos? Todo está en los griegos, muy cierto. Y fueron nada más que 200 años, pero bastaron los 200 para dejar una impronta. Bueno, la gente que dijo bello, bueno, justo, verdadero, son lo mismo. Y eso fue muy fuerte. Yo no lo había dicho Naire. Todos lo separaban y que sabía una belleza que podía ser no buena y un bien que podía ser no bello. ¿Te acuerdas de aquella conversación de Sócrates con su discípulo más criticón, Aristipo, que le dice a Aristipo, pero ¿cómo va a ser bonita una cesta de teclado este? Él le dice, es bellísima, puede ser. Tú eres tonto, ¿qué te pasa? Las cosas son bellas en función de su utilidad. Si la cesta dura y lleva mucho y es cómoda de trasladar, es bellísima. Todo esto viene. Parece que el audio falla un poco a veces. Lo último no te he podido escuchar bien. Ay, se lo estaba diciendo a Raúl, que es que sí, normalmente me veo forzado a hablar en la clave de sí, que es muy aguda, porque yo tiendo a hablar en la clave de do, soy barítono bajo. Y entonces, no, pues nada, me vaya de escucharme, me cago en la puta. Pues nada, vamos a hablar un poco más así. Así está genial. Pues bueno, como empezando pues por los presocráticos, hay uno de los filósofos milesios de los que hablas en el libro que es Anaximandro, bueno, como para el cual el argeo principio de todo es el apeirón, lo ilimitado. Y bueno, pues cuando uno empieza a introducirse en cualquier tema, o sea, me ha hecho un poco de gracia también lo del apeirón, porque en realidad se podría decir que el apeiron es la ignorancia humana. O sea, en cuanto entramos en cualquier tema que desconocemos, nos damos cuenta de cuán ignorantes somos y llegamos a la conclusión de Sócrates, ¿no? De que en realidad no sabemos, somos profundamente ignorantes, solo sé que no sé nada. Ese fragmento de Anaximandro, sin embargo, funda la filosofía porque está lleno de poesía, si te fijas. Aquello de la injusticia, pagan uno u otro la injusticia de individuarse. Todo eso es poesía, pero trascendental. Y como además me parece que hay 3 o 4 autores diferentes que dan la misma frase, pues bueno, hay razones para sospechar que sí, que es la frase de Alexandro, que eso es una de mis pasiones, eso es encontrar la fuente primaria, no la fuente masticada, la secundaria, la terciaria, porque siempre son mucho más interesantes, ¿no? Más cargadas de contenido. Ahí Además, vuelvo a hablar bajo. Vuelvo a hablar demasiado bajo. no, bien, bien, ahora bien. Además que, bueno, de ese pequeño fragmento de Anaximandro, ¿no? Que se conserva, de donde todas las cosas nacen, tienen por necesidad que perecer para cumplir con la injusticia que marca el orden del tiempo. O sea, ese pequeño fragmento, lo que dio lugar después es tremendo, ¿no? Hay hasta un libro entero que se dedica solamente a ese fragmento. Creo que es de Heidegger, si no lo recuerdo mal. Es verdad, Heidegger dice que es la palabra original de la filosofía, sobre esas líneas. No, es que esta gente además tiene una lengua que consiguió darle una vivacidad. Y cogían palabras de las normales, que todo el mundo empleaba, por ejemplo, leña, que es la que va a utilizar Aristóteles para materia, o perfil, que es la que va a utilizar para morfe, forma. Y claro, rápidamente cogen la palabra y la conceptualizan
la convierten en una cosa que explica el mundo para todos los demás, para terceros, y en realidad es un terminillo que usaban ellos de uso práctico, las mamás y los niños, y después queremos más viva. Robert, Desde luego. qué bárbaro. Eso Luego, lo tiene. sí, sí. También te quería preguntar porque, bueno, en mi generación, siempre que, bueno, se ha hablado en clase de filosofía, típica clase en el instituto, del paso del mito al logos, ¿no? Pero, sin embargo, como queda patente en tu libro y también en otros, como por ejemplo Historia de la Imaginación de Juan Arnau, es que realmente el mito no se abandona, sino que acompaña siempre al desarrollo del logos, de la razón. Y, por ejemplo, pienso en los pitagóricos, ¿no? O sea, o en Platón, que siempre pensaba en lo trascendental, ¿no? O sea, en pedo, ¿crees que te podía decir, no? Ya quisieras tú, ya quisiera yo poder de vez en cuando armarnos un mito para explicarnos de una sintética una constelación de cosas. Es muy difícil. Digamos, la prosa mítica, joder, reservada normalmente al pueblo en plan de refranero, es decir, al inconsciente verbal. No a nadie con nombre y apellido, salvo Platón, que en este sentido era fiera. Y bueno, luego también le dedicas como un importante espacio en el libro al logos de Heráclito, al ser de Parménides, que bueno, o sea, también hay como que hay una corriente hermenéutica que generalizada, ¿no? De que estos dos filósofos eran opuestos o tenían visiones opuestas, pero sin embargo, exactamente, tú por ejemplo dices que no es así. Y Bueno, sí, pero fíjate, Logos es otro ejemplo. Yo me parece que menciono que las primeras alusiones son de Homero, ¿no? Porque también es el primer escritor griego. Y va en plural, son logos, y son pues decires junto al fuego. Pero claro, en aquellos tiempos guerreros, noches, frío, en una hoguerita, ahí es donde se producen las cosas que importan, ¿no? Se dicen las cosas que valen la pena. Y entonces de ese plural se pasa a este animal que empieza un libro diciendo: voy a hablaros del logos que está en todas partes y ninguno lo percibe porque soy bobo y no sabéis, estáis dormidos y yo vengo aquí a despertaros con este librito. El capítulo de Heráclito está mal puntuado porque tuvo una serie de problemas de archivo, ahora lo voy a rehacer y quedará bien puntuado, pero es de los más ambiciosos del libro, claro. pues tiene mérito porque la acercas bien o sea, es bastante didáctico para lo que era el oscuro Heráclito, ¿no? O Es lo sea, que espero, porque llega un momento en que no te das cuenta y voy metiéndole a él seguido y lo que te hago es meter los numeritos y te das tu cuenta del trabajo que he hecho yo porque los numeritos son variadísimos. Aquí aparece 123, aquí 9, aquí 44, pero es la misma frase donde va siguiendo el pensador. Bueno, eso quiere decir que te has leído todos los fragmentos, los tienes todos en la cabeza y más o menos te das cuenta de cuáles son los más afines. No en qué momento se descubrieron y eso es lo que va a determinar que tengan el número este o el número otro. Eso me gusta del capítulo de Heráclito. La parte esa de audacia que él tiene, por ejemplo, de hablar del misterio de los misterios, de lo que se hace en Eleus. Y decir, son unos borrachos, dice unos sacerdotes. ¿Qué coraje tenía el tío, coño? ¡Buah! dices que además, que me parece muy buena frase, que es el primero, o sea, que pudo ponerle palabras a lo innombrable. Es que es lo innombrable. Logos, o sea, el primer Dios que es Dios. El primer Dios que no es un hombre así extraño y con muchas manías raras. Ese, ni más ni menos. Caramba, caramba. Luego, otra de las cosas que a mí me fascinan de Grecia son también como la especie de refranes, de frases que nos han quedado de los 7 sabios de Grecia, que en el libro las recoges 3 de ellas, que son conócete a ti mismo, huye de los excesos y no desees lo imposible. Me parece que como base de... O sea, es una base Estate, ética.
genial, la que le a los utopistas. Los utopistas hay que decirle, oye, no, desear lo imposible es hacer sabotaje totalmente. Evítalo, tontaina. O sea, esa base que es perfectamente válida a día de hoy y bueno, y luego también, en cierto modo, es más o menos lo que acababan diciendo los epicúreos o los estoicos o incluso, ¿no? El término medio Aristóteles también puede ser un huye de los excesos. O sea, es increíble. El corazón de todo, es que ese es el proceso. La superprofundidad de Heráclito parece inalcanzable hasta que viene Aristóteles y la pone tan llana que como no prestes mucha atención se te pasa desapercibida. Cuando el tío habla de sustancia primera y dice sustancia segunda, todo el mundo está convencido que sustancia primera va a ser eso. Pues el mundo, el cosmos, Dios, la verdad. Y dice, no, las sustancias primeras son las que tienen nombres y apellidos. Aquellas que no nos inventamos nosotros, los nombres propios. Las otras son sustancias de segundo tipo. Eso es tremendo. Eso es una asimilación de Heráclito 200 años después que te deja de que sí, que la materia divina ha penetrado en el discurso general y que las personas ahora cuando hablan, y hablan, por ejemplo, de lo divino, de lo eterno, de lo verdadero, están hablando de lo que no es un señor que manda mandar a su hijo, matar a su hijo Isaac, o que es una vaca que acaba de parir en el borde de un río. Todo no cambia. Con eso hablar de cosas que importan. Yo así he entendido a los griegos, sobre todo en estas culturas. Pues ten en cuenta que pensaba hacer cualquier cosa, pero como tengo este furor contemplativo de la última ancianidad, pues eso significa que no puedo hacer nada que dejarlo definitivo. Todo está siendo revisado y revisado en cada momento, ahora mismo, lo que te estoy diciendo. Eso también me gustaría preguntártelo. ¿Por qué decidiste hacer como esta vuelta atrás? Es decir, ya después de haber avanzado en temas tan controvertidos, decides como hacer un alto en el camino y volver al origen de todo, a Grecia y Roma. Tiene que ver con esto que me dices, ¿no? De la vida contemplativa y demás. Y también con el hecho de que veo que tiene una actualidad brutal. Sí, sin O duda. sea, las tonterías de la posverdad y del relativismo en sentido vulgar y todo esto, una actualidad brutal. Y en política igualmente. Porque cuando cuento, digamos, los pies de barro de Atenas, hasta qué punto tener tantos esclavos la va fastidiando estructuralmente, pues claro, es igual, actualista, porque es que hay tantas personas que siguen pensando que la esclavitud es un buen negocio. Y si seguimos con esta tontería de las mordazas y los bozales, acabaremos consiguiendo que sea cierto, claro, porque volvemos a un estado de tan extrema pobreza y barbarie que acabará siendo cierta esta estupidez, pero no lo es en ningún caso. Mira, en relación a eso que comentas, Perdona que te sí. interrumpa, lo escribo porque es fundamentalmente actual, porque lo más actual, a mi juicio, es remontarte a estas pocas cosas que son hitos, en el sentido de patentes incambiables. Por ejemplo, vaya invento logos, o sea, vaya invento Aletheia en Parménides, el desvelamiento, desocultamiento, joder, vaya cambio la pronoia estoica a la hora de entender el destino, el hado, la necesidad. Todo es actual. Todo tiene que ver el hombre actual y darse cuenta de que está hablando de sí mismo. Ellos hablan de nosotros mismos. Y además se metieron en un problema bastante parecido. Te habrás dado cuenta, ¿eh? Porque ahí hay un tal Alejandro que lo tutoriza un tal Aristóteles. Menuda casualidad. Menuda casualidad. A Platón le toca algo parecido, ¿te acuerdas? Cuando se va a Siracusa con Dioniso, pero le sale fatal, porque es medio tonto y ambicioso. Bueno, vano, vanidoso y ambicioso. Y le sale mal. Y aquello de Siracusa termina siendo un rosario de asesinatos atroces y traidores, mientras que Aristóteles, que podía haberle dicho a Alejandro, mira, ahora hace esto, haz lo otro, y el otro lo hubiera obedecido,
ni se le pasó por la cabeza. Al contrario, publicó una política democrática donde ponía verde a cualquier gobernante que se dejase divinizar o eternizar. Muy actual, Borja. Sí, desde ¿Tú luego. conoces tal que eso? Yo No, es que no no, conozco nada tal que eso. no, no, De desde luego. verdad. Ah, también, además, otro de los problemas con los que ha tenido que lidiar la humanidad durante mucho tiempo también surge en ese periodo, venía un poco, ¿no?, de la tendencia órfica de que el cuerpo es la cárcel del alma, que es algo que tú has tratado mucho en tu obra, ¿no? El alma es lo puro, el cuerpo lo abominable, y bueno, esa tendencia que luego en cierto modo recoge también Platón y demás, ese desprecio hacia el placer, hacia lo corpóreo, que luego con el cristianismo ya es pues ese recogimiento y demás que tú... Es la neurosis pura, neurosis psicosis, es Freud, ya lleva directamente a Freud, esa obsesión. Pero acuérdate que ahí estoy especialmente satisfecho de haber encontrado el contraste de Saulo de Tarso y Filón de Alejandría. Pues no me había dado cuenta que son tíos de la misma edad y son judíos y digamos de la paridad, aunque los riquísimos y Tarso pues ya es mal correr la familia. Pero creo que y también para Filón, la mujer, el mundo se tornó oscuro y dramáticamente dudoso e impuro y tal. Y tú dices, pero ¿se puede creer este hombre? Con las cosas que dice en otros momentos, pues, ¿a qué no encuentran nada parecido en Einstein? O en Heráclito, o en Demócrito, o en Epicuro, pero nada, ni parecido. Y luego a partir de ahí ya lo tienes y lo tienes como si lo hubieras tenido de siempre y lo tienes en dos pedazos de judíazos como eso, el uno supermillonario importantísimo, Filón, el otro pues creador de la religión más poderosa y coactiva de la historia universal. Tienen la misma edad, son de la misma, del mismo país, de la misma religión, piensan cosas muy diferentes, porque Pilón dice que piensa en logos, pero luego resulta que aparece la mujer y todos no sé qué, no sé cuántos, y dice, oye, esta estupidez, por favor, que no me interrumpa el curso de lo que estábamos hablando, me parecía interesante. Y ahora viene con decirme que si la concupiscencia está haciendo perderse al animal humano, pues mire usted, ¿por qué no dice eso? ¿Qué le pasa? El libro lo dejé porque te juro que Si llega a conocer al protagonista de Retrato del Libertino, yo no sé qué hubiera hecho. no hace falta. Sí, Luego también hay que hablar de Sócrates porque además tienes una profunda admiración. le cogí una... Sí, hablas como de un amigo tuyo cuando hablas de Sócrates. Da un poco de vergüenza que se atreva a ser tan chulo, porque es más chulo que un 8, o sea, la ruta es tremendo, Sí, sí, que tremendo. además lo comparas con Jesús y todo. No, es que lo es, date cuenta que la comparación que doy, pues sí que lo es, son dos chivos expiatorios, no cabe duda. Lo No, que y pasa es además que, que, sí. eh, y Además además, que ese hombre es ética en sí mismo, o sea, su comportamiento es pura ética, ¿no? Y quería... y te dice, sí, dime, dime. esto es empleo del tiempo. Cuando le preguntan qué es ética, y dice, pues bueno, empleo del tiempo, no perder el tiempo. Y, y lo demuestra continuamente. Y dice, por eso es democrático. Por eso no necesita que usted sea rico, ni pobre, ni viejo, ni hombre, ni mujer, ni nada. Cualquiera puede ser ético. Tenga usted un poquito de buena fe y verá cómo todo va bien. Y al principio fascina y luego les ponen de tal manera de los nervios que lo tienen que empezar matando. Pues no lo pueden divinizar antes de matarlo. No te has dado cuenta de ese detallito. Hmm. Tanto le quieren, tanto venera a Atenas haber producido ese hombre, así feucho, pero vaya hombre, lo tiene que matar. Y lo mata.
historia más bonita. No, sí, sí. Y revivir todo eso me ha revivido a mí también. Hay un aspecto de Sócrates que tiene que ver con esa época en la que él ya era mayor y demás, que es cuando se le atribuye la frase esa de que morir en ese momento ahorra las miserias de la vejez. Y ese desapego, esa lucidez, ¿no? También me parece similar a otras intervenciones tuyas donde que me parecen muy socráticas en el sentido ese de que, bueno, has llegado a decir que hay que tener un botiquín en casa por si acaso y demás, ¿no? Imitación pura y simple. Mimesis, que dirían los griegos. Mimesis pura. No, no sé qué se le puede poner ni quitar el nombre. De verdad, no lo entiendo. Me ha dejado un poco desconcertado por eso. Porque es más fácil encontrarle que alguien pues tenga no sé, un defectillo. Como que... Yo, por ejemplo, he sido un colérico y un saco de camas, pues me arrepiento, eso no son virtudes mías. No creo que me hayan dejado una mancha imborrable, pero no, de Sócrates no hay quien pueda decir nada que no sea positivo. No se te habrá dado cuenta. No, sí, Es un sí. poco aterrador. Es un poco Luego, aterrador. sí, que luego, bueno, Platón tenía tanta profesión con él que luego, vamos, la muerte de Sócrates le lleva a despreciar profundamente, ¿no? Todo lo que es la política, vamos, el pueblo, la plebe. O sea, que causaba... Pero acuérdate que yo subrayo mucho la diferencia entre Sócrates de Platón, que es una especie de santón hindú, que me parece inventado por Platón, que es un órfico, realmente es un órfico, de el Sócrates de las escuelas, sobre todo los estoicos, la escuela que más lo va a tener, porque ya el primero de todos, el que está más cerca de él, es el que dice, Sócrates no es un héroe libresco, su virtud no es libresca, por eso no escribe. Tengan ustedes en cuenta que es que aquí no hay quien se escape del mensaje de Sócrates, es lo que dice el primer discípulo el fundador de los cínicos. Y dice, a Sócrates hay que imitarle, es lo único que se puede hacer, imitarle. Y si no, pues cambiar el tema, ocuparse de otra cosa, ¿no? Y, tantísima influencia tiene este hombre, que claro, lo mejor de Jesús es Sócrates, aunque a lo mejor en Jesús se lleva un pelín más allá, en el caso de Sócrates. Eso no he acabado de decidirlo, ¿sabes? Tampoco me mojo en el libro, me parece, no sé si nadie lo sabe, probablemente nadie lo sabe, yo por lo menos no lo sé, si fue un pasito más allá de Sócrates Jesús, en el sentido de compasión humana. Quizás Sócrates seguía teniendo un elemento de héroe homérico implacable, de que aquí no te paso nada. Y por tanto, esa fase tan importante del misterio de la Trinidad, de que el Padre delega en el Hijo, y ya es el Hijo a través del amor el que juega todo. Sócrates a la época del Padre. El Padre que lo que tiene es la racionalidad de la ley y que, bueno, quizás perdona, pero desde luego olvidar ni de broma, ni de broma. Esto, por ejemplo, el sacramento de la confesión, a Sócrates, imagínate cómo se lo habría tomado. Que pase de vez en cuando a que te disculpen todo. ¿Por qué? A cambio de tu fe, ¿verdad? A Sócrates le habla de fe y se pone de los nervios. Les dice que, ¿cómo que fe? Si tenemos la empiria, la experiencia, ¿quién va por ahí de fe? ¿Quién está haciendo estas chorradas? ¿Quiénes son estos bárbaros insensatos que se han colado entre nosotros? ¿Te acuerdas que hay cosas que dice, por ejemplo, de los niños? Dice, son tan propios aquí que se atreven a despreciar la comida que les dan sus padres. Bueno, luego entre Platón y Aristóteles también, por ejemplo, dice Juan Arnau que todo el problema, que cualquier problema filosófico se reduce en la historia, al final termina
fundamentándose o descendiendo de una respuesta o platónica o aristotélica. Eso lo dice Whitehead, dice que la historia de la filosofía universal no son más que unas notas de pie de página a la apología de Sócrates, de Platón. Sí, lo que pasa es que Platón es un órfico, Platón es un hindú, Platón es uno de estos de la transmigración. Platón es uno de los locos que piensa en la mancha, que aparece la mujer y de repente el cosmos se estropea. No me toque las narices, hombre. No me toque las narices. Soy implacable en los hitos con esta gente. Y los voy pillando en cada sitio donde puedo y dándoles el azotito de decir, pero ¿te das cuenta que como mínimo estás estropeando una conversación como en fútbol? El que coge la pelota y empeora la jugada en vez de mejorarla. Eso me ha quedado muy claro del repasarles a los griegos. Cuánto bla, bla, bla tenemos ahora, cuánto nos consentimos a hablar de cosas que realmente no nos interesan a nosotros mismos, ¿eh? Entonces, vamos, se podría decir que Platón es un paso atrás respecto a Sócrates. Completamente. Y le quiere presentar como si fuera, además, su más querido. ¿Por qué no le invitó a Sócrates a ver la cicuta? Eso para empezar. ¿Por qué no le invitó? Es un punto Porque aquí interesante. están 4 jefes de escuela y 3 amigos más. Inevitable que tenga que estar Critón porque le tenía que decir lo del gallo Esculapio, que vaya su lara final, ¿eh? Porque quitarse la sábana cuando está ya con los temblores de muerte y decir, oye, Critón, que debes un gallo Esculapio, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que años antes habían pasado por un puesto en la tierra y allí se vendían escapularios para el dios este Esculapio, a quien se hacían ofrendas para tener más salud, vida mejor, etcétera, etcétera? Allí es cuando, por lo visto, le dice Sócrates a Gritón, yo creo que esto no es para nada. Y le dice Gritón, ya veremos si piensas eso el día de tu muerte. Y fíjate cómo se acuerda el cabrón. Ya cuando se cubre para que no le vean la cara mala que se le está poniendo de la cicuta, se descubre y dice, Gritón, le debes un gallo Esculapio, porque en eso consistía la apuesta. A Sócrates le dijo, me juego un gallo. Joder. Yo, ¿Te acuerdas? sí, sí. También como que Platón está siempre, lo que tú dices, ¿no? Viviendo como es en el mundo de las ideas, en lo trascendental, y en cambio yo creo que tanto Sócrates y Aristóteles estaban aquí. Es como el famoso cuadro de Rafael, que es la portada de tu libro, Platón hacia arriba y Aristóteles aquí, que ya bastantes cosas hay, ¿no? Ya, pero fíjate que pronto tener, digamos, una especie de precristiano en Platón, qué pronto. Y Claro. además que desapercibido, por así decirlo. Yo intento seguirlo, porque me parece que hay una cosa no muy clara para nosotros con las fuentes, pero sí que hay una corriente que son los órfico-pitagóricos, la corriente pitagórica, esa ambigüedad que tienen ellos de que por una parte son matemáticos, pero por otra parte los números tienen más. Dice, ¿cómo es esto? Sobre todo, por ejemplo, los más sencillos de todos, los reales, que tienen infinitos decimales, les ponen literalmente los negros, que se llaman aberraciones, monstruos. Dicen, pero si esos son los resultados de medir la infinita mayoría de cosas que podemos hacer ahora. Por ejemplo, esta conversación la podríamos medir en minutos y seguro que nos acabaría dando un número real. Pero bueno, los pitagóricos descubrieron que se podían concentrar en números las operaciones, pero que los números a su vez fueran de infinitos decimales. Esto ya no, por eso no pasaban, ¿no? Y se asesinatos rituales, acuérdate, ¿eh? Sí, Un sí, sí. barco de lo mataron por descubrir la inconmensurabilidad del lado de no sé qué y cosas de estas. Ahí están las fuentes. Si te lo dicen gente con tanta sensatez como, por ejemplo, del que yo más me he fiado, es esto empírico. Es un tío que es una especie como de... Me recuerdo mucho esto empírico al Guzmán de Alfaraz, a la picaresca tardía madura española tan amarga, amarga y al final. Pues el Lazarillo es una cosa, pero el Guzmán de Alfaraz es un típico, imagínate, que te van contando miserias de una sociedad progresivamente empobrecida. Y me ha recordado el
Sexto a Guzmán, en el sentido de que es un médico ya de esta época horrible donde están emperadores que tienen un oso y se comen a una persona porque le divierta a él y cosas de esas. Las cortes ya empiezan a importar filósofos trascendentalistas que hablan del más allá porque, claro, al marido lo han pelado ayer un persa y se ha hecho un escabel con él y se ha mandado a la señora. Hay un doble vida. Por una parte tienes lectura de Platón, un profesor platónico, por otra parte te mandan una banquetita con la piel de tu marido. Y el emperador pues tiene un oso que se come a los que les parece cuando sea el oso. Como la triste característica de que no sabe matar a la primera, como el león, el tigre y los felinos. Entonces empieza a comer, apetece. En fin. Los sujetos estaban siempre amordazados para no mostrar demasiado al emperador, pero había veces que el emperador le pedía quitarle el bozal. Y luego, bueno, a pesar de todo, la influencia que tuvo la secta pitagórica enorme, ¿no? Que, bueno, de hecho es que en la propia portada, en el propio cuadro de Rafael, el personaje que se asigna a Pitágoras está como rodeado de un montón de filósofos mirando lo que escribe por luego toda la influencia que tuvo este hombre que era eso, o sea, era un hombre que creía eso, en la transmigración de las almas, no comer habas, no comer ciertas cosas, la purificación del cuerpo. Con muchísimo cuidado con el sexo. No sabemos bien, yo por lo menos no sé bien. Yo hacían con el sexo, pero algo hacían, ¿sí? No era una cosa libre. Aparte, el señor aquel tan raro, lo feo que se va a buscar a huir a los infiernos, no la puede traer, pero es que acaba de venir él con sus artes musicales, conmoviendo a otros. Y que luego es una mezcla, porque por una parte, es de blanco, puro, tal, y por otra parte es el oficiante del rito dionisíaco, que comienza arrancando el pescuezo de un corderito recién nacido, como hacía todavía Olimpia, la madre de Alejandro Magno. Mezcla de realidad. Eso es lo que, si no te quedas con nada más que con la parte platónica de los asuntos, ¿no? Cuando luego conoces su correlato, su contexto concreto y sobre todo algunos detalles muy truculentos como estos, pues te das cuenta que están viendo una época dramática, se está viniendo todo abajo, pero de una manera rapidísima. Y se estaban matando unos a otros a toda velocidad. Los que no morían de hambre. Y que en 200 años se quedaron con un 20% de la población. 20% en Roma. Y ya se dice pronto. Y luego vemos como esta mezcla, por un lado, de esa explosión en el saber en la Grecia, en la antigua Grecia, en esos 200 años, pero también con ese sectarismo pues que hace pues que Anaxágoras tenga que abandonar Atenas, irse al Ámsaco, luego lo de Zenón de Lea mordiéndose la lengua y, o sea, al final... Ya no, la locura que hacen con Alcibiades. Le nombran general de mayor cuerpo expedicionario nunca. Luego le acusan de profanar, no le dejan defenderse, porque está decidido que la van a condenar en ausencia, pero sobre todo le mandan con los 15.000 hombres. Un hombre tan terriblemente libertino y desvergonzado como Alcibiades, le vas a poner 15.000 hombres a su disposición para que luego se entere un día que te Atenas te han condenado a muerte, amigo. Dejaros a todos, delega. Pues claro que no delega, se rinden, se pactan. 15.000 atenienses mueren, son vendidos por la locura de meter a Eleusis con Alcibiades. A Friné, ¿te acuerdas? Que la obligan también a pasar. Al pobre Sófocles, qué humillación. Tiene que enseñar el brazo perdido por su hermano y arrodillarse y jurar y prometer que él nunca quiso ser indiscreto. ¿Qué coincidencia? Y lo guardaban eso, ¿eh? Eso te da una idea de que debían pagar un dineral por la iniciación. Que yo sepa, no hay ninguna referencia escrita a eso. Pero no me extrañaría que los submórpidas que llevaban 1000 años administrando el santuario fueron unos súper brillantes, Rothschild, por ejemplo,
Y claro, también tenía una fuerza brutal. Bueno, tenía un rito, que se pelaban uno tras otro, fuera quien fuera. A quien dijera una palabra del rito, significa tener un tesoro, amigo. Gran, gran tesoro. Y Atenas lo sabía. Atenas sabía que el mundo entero venía a Eleusis a iniciar. Y ya nos damos cuenta. Imagínate si tuviera unas personas muy inteligentes administrando ácido en condiciones óptimas a un grupo de 200 personas, elegidas por ellas mismas a lo largo de 4 meses de selección. ¿Por qué elegidas? Pues porque lo habían pedido esas personas. Lo pedían de todo el mundo. Imagínate qué pasase ahora. De otras cosas, los 200 encargados de hacerlo al cuarto o quinto año eran de los hombres más fuertes del mundo en influencia. No sé si te has dado cuenta. Sí, sí. O sea, pone los pelos de punta, la verdad. ¿Verdad? Eh, regresando también un poco bueno, antes de eso, quería preguntarte también, como está saliendo el tema hablando de mitos, de dogmas, por así decirlo. Me gusta también mucho en los últimos capítulos, pues cómo hablas de que el científico al final se alzó como una versión corregida del místico, que lo dices así literalmente. Y yo creo que vamos, yo creo que ya vivíamos en una era de cientificismo, pero que ahora con la pandemia esta del coronavirus, pues que ha arraigado muchísimo más. Que, por ejemplo, el otro día el ministro de Sanidad salía en la tele y decía, el camino nos lo marca la ciencia. Como si sustituyes la ciencia por Dios y pega perfectamente, ¿no? Y es como ese es decir, la ciencia no nos puede dar muchas respuestas, o sea, qué vida salvar, qué te puede decir la ciencia a eso, ¿no? Pero sí, es como esa, no, o sea, me gustaría que comentases tu opinión sobre este tema porque creo que lo que vas en esa línea también. Son tan ignorantes que se han puesto a hablar de la ciencia y los científicos de una manera que demuestra que para ellos no hay ni ciencia ni científicos. O sea, porque cuando te dicen los científicos, el 99% de los científicos creen en el cambio climático, por ejemplo. Oye, es la frase. Y dice, bueno, esa frase tiene un par de inconvenientes. Nunca se ha cifrado en tantos por ciento la solidez lógica de un criterio. Uno. Dos, mucho más importante y grave, eh, el uso que hace usted de los científicos supone que, claro, son realmente tan brutos todos que el 99% se ha puesto de acuerdo y ustedes les llaman a todos juntos los científicos. Debe haber científicos de otras cosas o solo de esas cosas, señores. ¿Se han dado ustedes cuenta de que hablando de la ciencia, como hablaba Aristóteles, como hablaba Spinoza o Hegel o Kant, o Hume, ¿se han dado usted cuenta de que son tan ignorantes que no saben ni lo que es? Y entonces confunden y aquí lo llaman experto y allá lo llaman científico y acullá pues dicen que pues, sí porque me da la gana, pero lo que tenía la ciencia es verdaderamente admirable es continuamente cambiar de idea, investigar, no estar nunca satisfechos. Lo que la honraba, la separaba de la religión. Es una honra. Y no se han dado cuenta. Y luego tampoco lo relacionan con el hecho de que nuestros hijos y nosotros mismos somos literófobos. Los profesores también son literófobos. Luego forma parte, evidentemente, de la misma constelación. Al perderse la idea de la ciencia como conocimiento, como amor a lo que va pasando segundo a segundo, eso es un gran honra. Y es gravísimo. O sea, el que no lo tiene es infeliz. Por fortuna hay mucha gente que lo tiene, sigue siendo feliz y eso sostiene al mundo a mi juicio. Pero el que no es capaz de darse cuenta de la diferencia entre ciencia y otra cosa, pobrecito, pobrecito. Todavía no es animal racional. Es animal o algo así, no racional y es... Esa especie de comité de expertos que cuando lo mencionan parece el oráculo de Delfos.
Pero vas en el detalle y resulta que sí, me esperaría encontrar a Einstein equivalente. No, que va. Son la gente más increíblemente mediocre, ha subido como Tarzán por las líneas burocráticas, las lianas burocráticas. Por eso mismo, ¿no? La ciencia la ha convertido en un gran fenómeno gremial y se comporta como una especie de mezcla de sindicato, academia y tiene un dios que es Augusto Comte. Es el que le ha dicho cómo hay que hacer y qué hay que hacer en cada caso. Científico. El primero que les permite sentirse superiores a los demás. Pero claro, Augusto contestaba como una regadera, se te compara a veces al cena, aún sabiendo que era mejor nada de Francia, como igual hace veces, el hijo de puta. Pero eso te hace una idea de quién era Augusto Comte. Augusto Comte le enseñó todo lo bueno que supo San Simón, cuando era un chaval Comte. A los pocos años se dio cuenta que dominaba, porque era un hombre con muchísima memoria y capacidad de estructuración, Comte, que dominaba todo lo que le había hecho. Siempre se le ocurrió, murió en el más bien pequeña, se le ocurrió decir que San Simón le había copiado todo. Que no podía escribir ni publicar nada más, que todos los libros y derechos de autor, los sucesivos, se debían pagar a él. A gusto, ¿no? Ahí es nada. Ahí en nada, amigo, ahí en nada. Bueno, Fíjate si vale, y si pasa, fíjate la relación de esto con la tesis de nuestro amigo Sánchez, pues la tiene. sí, sí. Y bueno, y también el primer argumento me parece insuperable, ¿no? Que el hecho de que citen al 99%, que el 99% opine una cosa no significa que sea verdad, ¿no? Sino durante muchos años Pero eso la Tierra era plana o cilíndrica incluso, ¿no? delata, que es lo peor, o sea, delata acuerdo en perjuicio de terceros. Y no se dan ni cuenta. Es tremendo. Ahora, también me tranquilizo mucho estos últimos años diciendo, mira, lo que somos y lo que me gusta y lo que amo no depende de tanta vulgaridad y mediocridad como tengo que estar día por día, ¿no? Afortunadamente, por mucho memo que haya, por mucha estupidez que hagamos, por mucha cobardía que nos envilezca, bueno, al espíritu que hizo lo que admiramos, le da igual. Totalmente igual. Yo creo que incluso le da igual la pervivencia del género humano, fíjate. Tanto como aunque sé que es humano, todo aquello que hemos llegado a concebir, humano tiene que ser. Yo no está en otro recinto, más que en mi flujo de conciencia. No sé si tú vas a estar en otro, pero yo no. No, yo tampoco. Creo que también, o sea, me gustaría reivindicar también la vigencia que tiene esa filosofía de Aristóteles de la virtud del término medio, ¿no? Que en tu obra se puede traducir casi por la sobria ebrietas, que es una cosa que a mí me encanta. Cuando hablas... Es brutal. Cuando él está en clase y de repente les dice, sí, porque la causa de la acción, el término medio, y se da cuenta que eso es una frase de una profundidad especulativa, es comunal, que da para 3 libros, acaba de decir que el fundamento de la acción es el término medio. Entonces se pone y dice, y la inteligencia del hombre se mide en su capacidad instantánea para ver el término medio. Y entonces, después de decir esa primera frase que resume todo su pensamiento de una profundidad inusitada, monstruosa, y lo otro de decir, pues, la inteligencia se mide así, ¿eh? Uy, te ponen los ejemplos, son los peores que se podían poner, porque se ve que les quiere aliviar, los alumnos se han debido quedar medio ahogados de tal, él les conoce, les ha mirado y dice, ahora os voy a decir una cosa que baje el tono y os haga reír. Y dice, pues mira, como cuando vemos a un pobre acercarse a un rico y deducimos que le va a dar un sablazo, de cómo el término medio es la fuente de la acción, ¿eh? O sea, menuda bajada, una Sí, sí, puñalada. la verdad es que sí. Por eso se disfruta mucho, pero hay que leerlo, hay que ponerse, hay que darse cuenta que es mucho más. Sí. Coger una traducción,
que tenga más bilingüe para que tú lo veas en el tómate un trabajín, que lo encuentras por la red, ¿eh? Sí, sí. Y más comprándote uno de estos lectores. Uf. Y te buscas una web y te puedes disfrutar. Más, tampoco decir me lo voy a leer hoy todo, ni nada, no, te pones con buena voluntad. Y te lo digo, ya sé lo que sale y es lo único que tengo, por cierto. Además tú lo lees Es en griego, ¿no? la fuente primaria. Bueno, voy leyendo cada vez más, sigo enterándome más, y me lo voy inventando, yo creo, pero como ellos también, porque ellos son un pueblo que se inventa su habla. Ya, lo que hacen. Sí, Ahora, qué poca vela le dan en el entierro a las mujeres, ¿eh? Qué risa. pues sí, la verdad, ¿eh? Aunque Sócrates es muy generoso, siempre con Aspasia. Dice que es el intelecto más despierto de la ciudad. Dice Sócrates una de las veces. Ten en cuenta que en una vida, porque Aspasia tenía un burdel y vivía eso muy cómodo. Entonces, estos Protágoras, Anaxágoras, Fidias, Sócrates, Alcibiades, estos vivían en había un burdel. Sí, sí. Vaya por Dios. Y Pericles, porque Pericles era el novio de Aspasia, como sabes. Nunca se casó. El esposo de la dueña de la mayor casa lenocinio del mundo y la más lujosa y refinada, la cortesana, se llamaba cortesana Aspasia, de belleza legendaria. Luego, bueno, también todo el tema con los esclavos y tal, parece como Epicuro que cede, ¿no? En ese sentido, y a sus clases podían venir los esclavos. A mí eso me parece un paso también gigantesco, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Aristóteles es rarito, como de la esclavitud, como habéis. Era muy, muy rarito. Yo no me intento meter en mucho porque es muy complicado para mí, o sea, mucho. Como si tuviera deudas enfrentadas y escribo una frase y la borro y la vuelvo a borrar y digo, no, ni pensarlo, y ya está. Pero sí, me inspira muchas dudas la actitud de Aristóteles sobre la esclavitud. Un hombre de su vacuidad intelectual, yo no lo entiendo mal. Me sienta mal, vamos. Sí, sí. Parece demasiado tío. Se le ve que ha sido criado por un médico de un rey, que luego le toca ser el tutor de otro rey, y que sin darse cuenta que, joder, que el tío es un señorito de todo un lomo, como poco ha habido, si es que lo ha habido alguno. Sí, hay Por también, eso, también, dime, habrá también un poco de herencia platónica, ¿no? Con ese desprecio que había también por que solo era para unos pocos. El conocimiento solo estaba reservado para unos pocos y también, bueno, Platón también hablaba muy mal de las mujeres. dicen que fue célibe toda su vida, ¿eh? Como Newton y como Kant y como este hombre de la economía política, por Dios, Smith dice que vivía con su madre, pero que nunca le interesó el sexo, nunca. A Platón, bueno, no solo no le interesó, sino que le horrorizó. Es que le dan como un peso cósmico a la vulva y digo, pero esta gente está mal de la chota, por eso me encanta haber leído tanto a Freud. Pues digo, pues si esto es una vulgaridad, señores, no diga tontería, las mujeres y los hombres somos lo mismo. Es verdad que nosotros pitorrito y ella rajita, vale, muy bien. Y ya está. Y ya está. O sea, luego lo otro es cultura, muchísima cultura. Pero orgánicamente ya está con eso. Por lo menos eso pienso yo. Por Ujú. eso me considero feminista, claro. ¿Por Porque es qué que te no hay consideras, perdón? feminista. Ah, que Feminista. O yo soy feminista radical porque no veo ninguna diferencia. Para mí que hay una protuberancia o una oquedad, pues sí, eso ni debería más. ser el auténtico feminismo, al fin y al cabo. Yo creo que sí, que no hay otra, no hay ninguna otra. Además, mis mujeres en ese sentido están de acuerdo conmigo, ¿eh? Las tres que he tenido, las tres han dicho sí, tienes razón. Entonces, el mismo significa que seamos lo que somos iguales. Es decir, que al follar, pues se mete el pene en la vagina, precisamente.
O sea, no es un acto masturbatorio como el de Onan, no, es un acto de coyunda y por tanto ahí los dos se hacen uno. Y eso pasa continuamente, porque después hay que estar coyundado horas. Hay gente que lo hace. No, y Yo lo he hecho, yo lo he hecho. Es un estado de fusión muy interesante. bueno, ahí tú y Sánchez Dragó tenéis unas cuantas batallitas. Ay, sí. No, pero Fernando es mucho más competente que yo y mucho más. No me pienso competir con él para nada. Más que hay voces de que me casé con su esposa hace tiempo. Yo no tengo ningún problema con Fernando, por Dios, que quede claro en todas las redes. Yo tengo un grandísimo respeto por él, porque nunca se ha puesto como celoso en este asunto, porque no tampoco tenía razones. De modo que ya está, y pum, punto final. Que fíjate de qué actualidad es de lo que estamos hablando, que esa imagen de la mujer como ser cósmico también parece que es un poco a lo que algunas tendencias feministas de hoy en día quieren llegar. También no es como la mujer como idea y que es pura. He tenido un viaje malo de ácido donde salían de estas, me daban mucho miedo, porque salían negras, con unas nalgas así llenas de aceite, con unas curvas peligrosamente atractivas desde el punto de vista sexual, pero me daban susto, porque eran de titanas, ¿no? Oye, Antonio, Seres. sí. Oye, ¿cómo verías, cómo crees, aunque este siempre es un ejercicio de imaginación más bien, que más que erudito, pero también me interesa, además, siendo tú una persona tan socrática. O sea, ¿cómo crees que nos vería hoy en día Sócrates, pues tal y como estamos ahí, que en nuestra forma de vida, me refiero a los occidentales, claro. Eh, No, pero los occidentales son los japas, son los japos. O sea, Occidente es Japón, ¿no? O sea, hace ya bastante tiempo. Sí, Y me alegro. de hecho lo dices bien en el libro, que han aceptado bien el American Oye, Way of Life. Occidente es Japón, sí. Y no, mejor no podía pasar. Y a mi juicio los chinos están portando fabuloso, ¿no? Bien, fabuloso, ¿no? La conducta de China en este momento es, bueno, asombrosa desde el punto de vista económico, pero igual de asombrosa desde el punto de vista, digamos, de... Bueno, menuda mano izquierda están demostrando con el poder que tienen, porque ahora todos estamos hipotecados a ellos, absolutamente todos. ¿Y cómo lo hacen para que no se note qué educados? Pero esto venía de Occidente y de Japón. Es que interesante el tema que se nos ha ido del hilo. Sócrates. Sí, ¿qué pensaría? Sí, esto es lo que lo hace muy interesante. Mira, Sócrates está absolutamente convencido, a mi juicio, de que nos hemos ganado la batalla. O sea, que lo que él decía se ha hecho. Y que no se puede ir más lejos en ética. Y que ahora, si estaba él solito con 10 amigos, ahora hay por lo menos 10 millones o 100 millones o 1000 millones de personas como él. Y que además pronto es indeleble. Y cada vez está habiendo sociedades más listos, más guapos, más ricos y más perfectos. Creo que eso es lo que pensaría. Ujú. Antes has mencionado también el tema de... y perdona porque yo voy muy así, o sea, yo salto de una cosa a otra y la verdad que... eh, Es genial. entonces, Divagar es... antes también has mencionado el tema de la esclavitud y lo he apuntado por ahí por un tema porque quería volver a ello. El problema de la esclavitud, que tú, por ejemplo, en la caída de Roma le das mucha importancia al tema de la esclavitud. Eh, pero hay otros, ¿no? Y quería, pues eso, ponerte en contraposición a ver tú qué opinas también, y ya las conocerás, las tesis bueno, de Gibbons, que fue el cristianismo, de Mises, que fue la pérdida del valor moneda. También hay otras tesis de que fue la entrada de los germanos. Tú ahí sigues firme en que fue la esclavitud. Yo me quemo con lo de los esclavos, pero lo de los esclavos sin sus repercusiones prácticas. Por ejemplo, cuando Roma tiene que defenderse de los penúltimos ataques, hay tal cantidad de esclavos
que tienen que hacer lo que nunca has hecho en la historia universal, que es llevarlos a primera línea de batalla, ponerles uniforme y demuestra que el esclavo como guerrero es tan incompetente como el trabajador. Y entonces, claro, cuando te das cuenta de esa ineficacia laboral del esclavo, que es que aún sin querer te estás saboteando todo el tiempo, porque lo que menos se le puede pasar por la cabeza es el bien de la empresa en la que está metido. O sea, que salga con bien lo que está haciendo, me da igual lo que está haciendo. Pues está haciendo lo mismo un cartabón que una mariposa. No, no puede, porque le has negado la posibilidad de enriquecerse al negarle que sea una persona, ¿no? Y eso le ha quitado el estímulo de una manera tan bestia que por un lado le da muchísimo ingenio para superarlo al amo y dejarlo en su sitio en su momento y decir, tú eres mi deudor, ahora me sirves, en vez de servirte yo. Por un lado le sirve para eso, pero por otro lado le deja tarado. Bueno, salvando las distancias, las enormes distancias, también es, parece un poco, me recuerda un poco también como a esa falta de productividad de que siempre, con la que siempre se asocia a España también, ¿no? En estos tiempos. Que claro, pero es que aquí trabajas X horas, no hay incentivos tampoco reales al trabajo. Entonces el trabajador eso no hace lo que hace, pero no sé, creo que en ese sentido quizá los nórdicos han sido más... Mucho más capaces. Los nórdicos han demostrado que lo que eran organizadores del trabajo geniales y luego también ingenieros y capataces, los mejores del mundo, como se dice. O sea, la alta gama alemana es la alta gama y está y nadie se la salta ni un torero. Pero es que ha habido unos regalos de la naturaleza en forma de hito del sentido, es decir, en forma de patente, tan enormes. Yo creo que el primero es la fijación del amoníaco, un procedimiento complicadísimo de compresiones y calentamientos y compresiones que hace Haber, creo que hacia el año 3. Más de la mitad de la humanidad vive por los fertilizantes nitrogenados de Haber, porque se acabó el guano, se acabaron las inmensas montañas de gran material de abono, que es lo que servía, porque cada una cosa es una maceta de geranios, una tontería. Imagínate que tienes un olivo de 1000 años, ¿cómo abonas eso? Pues te tienes que hacer unos agujeros fuertes alrededor de ello, echarle unos buenos tacos de nitrato de chile o de caca de gallina, que es tremendo también la purina de los... ¿No te das cuenta? Y eso es lo único que le va a alimentar a sus raíces, porque es una mala bestia y necesita abono a lo mala bestia. Y el mundo ahora tiene el regalo de Haber, luego tiene el regalo del dominio de la corriente eléctrica. Se lo dio Faraday en origen y que es brutal. Es una fuente de energía brutal y que ayuda a todo y que permite trabajar mucho menos de lo que se trabajaba antes. Y luego ya por último Internet, que ya es la hostia de la hostia. De modo que a mi juicio esto es lo que está salvando la economía mundial frente a la vieja regla de la vieja que decía donde no hay no se gasta, el crédito tiene un límite y un límite cercano, no vas a tener dinero ni siquiera para pagar los intereses de la deuda, etcétera, etcétera. Todo eso es muy lineal, pero aparecen cosas nuevas como los 3 inventos y China, por ejemplo, la cuarta, y dice, joder, esto se me ha convertido en un fractal de grandes dimensiones, madre mía, ¿qué voy a hacer con este fractal? Creo que es donde estamos metidos. Ahora está gobierno de imbéciles, desnortados e ignorantes al nivel que tenemos. Es trágico, es inquietante, es indignante, yo no sé cómo decirlo. Haré todo lo posible en su perjuicio. Parece que todavía no hemos superado esa destrucción de las academias por la construcción de conventos, ¿no? Hablando así metafóricamente. Sí. Imagínate esos 200 que repartieran el ácido, así empiezan a anunciar en el mundo con los mejores periódicos y tal, que hay, bueno, no hace falta los 120 tíos súper expertos que te van a ayudar a viajar. ¿Qué demanda habría de eso?
Tú, Antonio, ¿cuánto tiempo le dedicas al día al estudio? He oído por ahí que le dedicas como 12 horas o así. ¿Le sigues dedicando todavía entre 11 o 12 horas? Es más, es todo el tiempo. O sea, es que hay momentos que estoy hablando contigo, que también lo de por trabajo, por cierto, porque está haciendo que funcionen las neuronas, y es todo el tiempo. Es decir, lo que no hay es pausa. Porque luego, si no, me pongo a jugar al ajedrez online y como me lo pongo Blitz para joderme y perder y forzar más el aparato mental, pues nada, no hay reposo, no hay descanso, ¿verdad, Raúl? No hay nada, no hay reposo. No hay Pero momento. es que no me canso, tampoco me canso, es decir, yo lo que no entiendo, Borja, es por qué las demás personas no actúan así. Créeme, cuanto más fijo soy, menos lo entiendo. Una cosa que me hace gracia también de ti, Antonio, es, y que creo que también heredas de Sócrates, es esa humildad socrática tuya, ¿no? De no estar nunca conforme, porque con el libro este, por ejemplo, de Hitos del Sentido, no estás conforme, o sea, incluso me hizo mucha gracia, porque cuando lanzaste el libro, el primer vídeo promocional, en vez de decir, bueno, pues es un interesante recorrido por la Grecia arcaica y Roma, no, era como, pues no sé, yo no estoy muy Tendré contento. que cambiarlo todo, ¿eh? O Tendré sea, que cambiar toda la situación. Sí, sí. me Pero parece una bueno, estrategia de marketing inusual. sí, sí, sí. Jorge me lo daba a mi hijo, que es mucho más talentoso que yo para esto. Ya me puso verde, me dijo, pero bueno, padre, ¿qué es esto? Está poniendo chocho, macho, qué manera de presentar los libros. Bueno, ahora veo que vas a reeditar también que el de 70 días en el 70 semanas días en el trópico, que 60 semanas. semanas. Lo he revisado entero en un ataque de furor también. Creo que ha quedado bastante divertido. Y en ese también dices, bueno, es que lo escribí con 60 años y era inmaduro. Y, joder. O sea, que los demás, imagínate. Vamos. Pero, Borja, ¿de qué vas a presumir? Es que a poco que lo pienses, no es que Sócrates era humilde o que yo lo sea, no, sí que no hay de qué presumir. O sea, en el momento en que te pongas a presumir, como ese es un verbo de peyorativo, empiezas a hacer el tonto. Por ejemplo, empiezas a darte cuenta de la diferencia entre aduladores y admiradores, y vas haciendo cada vez más el ridículo, te metes en una espiral de bobada y claro, en realidad eres humilde pues simplemente porque eres realista y no quieres hundir tu persona, porque si no, se hunde en el acto. Es lo que le pasa a Paul Patón con la carta de esas 7 o 9 que te cuenta los asuntos de ahí, porque cada 2 por 3 dice con un hombre tan como yo, con un nombre tan prestigioso, y tú dices, no es posible que un pensador diga esto de sí mismo. Yo no lo he oído nunca decir a nadie eso de sí mismo, que valiera un poquito la pena el tío, ¿no? Y cuando lo dice él, pues ves que se menoscaba mucho, a mi juicio, mucho. La única excusa es que la carta no la haya hecho él, porque si no, yo lo veo un baldón imborrable, eso casi es imborrable. Y por eso de presumir nada, de intentar ser, aparentar una humildad que simplemente, oye, que no quiero ser más tonto de lo que ya soy, pofa. Al final, eh, también es común, es el estilo de vida que podía predicar Kant con esa preaude, ¿no? Que llevas ahí. ¿No? Y el imperativo de obra de manera que todo lo que hagas lo puedan hacer los demás y salir bien parados. Fíjate, por ejemplo, dar buenas propinas. A ver quién sale mal parado de esa costumbre. Es virtuoso. Es verdad. Muy bien. Claro que sí. Me alegro de haberte mencionado porque es una cosa que es categórica. Así es. Saldría todo el mundo ganando. Y Todo el mundo. sí, sí, sí. Y ya si te parece, Antonio, para finalizar con del tema del libro, tú, a pesar de lo crítico que eres,
¿con cuál de los capítulos estás más orgulloso y crees que has sido capaz de reflejar mejor lo que querías? ¿Quizá con lo que me has comentado antes de Heráclito o...? Con el de Oh cuerpo inmundo. Ese es un capítulo que nadie podía esperar, yo mismo no lo esperaba. Y de repente me vino muy fijo lo de Oh cuerpo inmundo, no me lo pude quitar. Y digo, pues nada, habrá que ponerlo de nombre del capítulo. Porque sí, este ataque de auto, pues, desprecio, que importante ha sido en la historia universal, tiene algo de recurrente, que poco le prestamos atención normalmente. ¿Y cómo fue en ese momento histórico un evento único? Porque te leías Epicuro, te leías a todos, a Aristóteles, y tú no tenías nada de eso. Y de repente aparece y arrasa. Y eso es el tema. Empieza la vida monástica como la forma ideal de relación, etcétera. Es tremendo, Sí, sí. tremendo. De modo que el cuerpo inmundo es del que más me fío porque lo veo, digamos, infrecuente en el trabajito. Y, Pues qué bien, nos hemos mucho, ¿no? Hablando. ¿cómo? Qué bien que nos estamos divirtiendo mucho hablando. Pues sí, a mí la verdad que me encantaría estar ahí en Ibiza. Ahora no se puede, pero vamos, si no hubiese llevado unas cervezas o algo. Nosotros nos vamos a tomar todo lo que nos queda y un poco más. ¿Sí? Oye, y esto ya al margen de la entrevista y tal, ¿tú qué opinas? O, por ejemplo, he visto que, o sea, precisamente la entrevista de la que te hablaba al principio era por un libro que habíais hecho con Gustavo Bueno. Mm. ¿Tú, tú qué opinas de la forma de ver la filosofía de Gustavo Bueno? Mm, Dogmática, Dogmática, ¿no? pero bien. O sea, salvo que dogmática, todo bien. Quiero decir, era un hombre muy trabajador, con bastante perspicacia, y que llegó a formarse una idea, a mi juicio, muy aproximada de lo que ha sido la historia del pensamiento. Y también combinando de una forma bastante feliz lo que se llama ciencia dura con ciencias de la naturaleza o del hombre. Bien, salvo que es dogmático, salvo que tiene esa cosa de, mira, esto mío, esto es que ese no va más, ¿no? Y entonces, pues eso es el momento donde se te van, te deslizas sin darte cuenta hacia la tortada, que le vamos a hacer. Por eso te decía yo que Sócrates no le costaba ser humilde. Pero se daba cuenta que en el mismo instante donde hubiera dicho, qué ingenioso es esto que acabo de decir, ya se había jodido todo el trabajo de 60 años. Sí, sí, o sea, me ha parecido una forma de hilarlo muy buena, o sea, es tal cual. Y Yo creo luego que sí. también está bien que lo que sueles predicar mucho de ir a las fuentes primarias, ¿no? Porque si no es verdad que es mucho más fácil, por ejemplo, pues eso, leer el libro, tu libro de Hitos del Sentido y en vez de directamente ir a lo que decía pues Sexto Empírico, lo que decía Simplicio, o los textos originales, los diálogos de Platón y demás, ¿no? Y luego también como que después de la lectura hay que hacer como, o sea, no vale solo con leer, hay que hacer un ejercicio de reflexión, un pensamiento, que yo también creo que es algo que pasa mucho, que simplemente se lee, se repite lo que ha dicho un autor, pero no hay pensamiento, no hay reflexión de eso, cosa que, por ejemplo, tú siempre haces. No, no te apropias lo leído, apropias. Claro. Y además es lo mínimo, porque efectivamente te lo has leído, te lo has metido entre pecho y espalda. Pues digiérelo. Hmm. A mí, por ejemplo, Digiérelo sin decir, atrévete a pensar. Sapere claro. audio, otra vez. ¿Te acuerdas de que menciona Harvard, la cientología, que sigue teniendo millones de seguidores, Hmm. aunque tiene la más brutal de la prensa, que le considera un cantamañanas y un sinvergüenza, e incluso los tribunales que le persiguen en muchos países, pero sigue teniendo cientos, no, ¿qué cientos? Millones y millones de seguidores, pero fanáticos. Y una de las frases suyas que la han cogido y que doy por verdadera es,
La gran pasta está en la religión. Claro, porque al final lo que el hombre busca es la salvación, ¿no? Y esta gente te ofrece con que firmes un papel y entonces eres un ser sobrenatural. Primero tienes que firmar el papel, pero luego vas a ser un ser sobrenatural. Y hay tantas dispuestas a hacerlo. Oye, hombrate, Borja. Sí. Es lo que decías tú, que en cualquier secta lo que se vende es que vas a convertirte en un ser sobrenatural. Entonces, Eso es lo que se vende. A cambio, un líder infalible y estatutos secretos. ¿Qué le vamos a hacer? Es que te dan tanto que algo hay que devolver, ¿no? sí, sí, no, claro. Al final, ¿cuál es el precio ese de la salvación? O sea, la vida eterna. Tiene un precio elevado. Yo ya tengo los años que tengo, cualquier día me muero, pero yo la verdad es que si me salvan me da un disgusto muy serio. No sé qué cosa decir con eso, pero me parece que, por ejemplo, ver al hijo que perdí, a las cosas que me gustarían, ni tampoco un sereno y digno reposo. Lo veo toda una película muy rara. Luego, Que prefiero, sí, ¿qué no, prefieres? que prefiero no ver. Luego que es... A mí me gusta mucho esa parte de la Odisea de Homero en la que está, está en la isla de Calipso y el hombre ya termina volviendo a Ítaca porque, claro, el paraíso, el hombre no está preparado para el paraíso ni eterno, o sea, no ese bienestar eterno, esa juventud eterna, y eso ya está ahí en la Odisea de Homero. O sea, y me parece que es una lección. Yo creo que es la, si viviéramos eternamente, no tendríamos antídoto contra la tontería. Diríamos las tonterías igual que decimos las cosas que no son tonterías, si fuéramos eternos. Pero no lo somos. Y eso lo cambia todo. Ahora, qué curioso. Yo me siento tan vivo como cuando tenía 8 o 10 años, que son mis primeros recuerdos. Y sin embargo, claro, se me decía ruina por completo. No hay nada en mi cuerpo que funcione bien. O sea, está clarísimo que es una máquina viejísima que falla por todos lados. Pero el núcleo de todo, lo que yo llamaba el flujo de conciencia, eso está intacto. Y esta tiene 8 años como tiene 80. Es algo asombroso, asombroso. Entonces, como nadie sabe qué es morir, nadie lo sabe porque no ha vuelto a contárnoslo. Y eso que yo últimamente he tenido alguna experiencia de algo parecido a un fallo renal, por ejemplo, que me permitió estar en zonas así limítrofes, pero no del todo. Reconozco que tengo que caminar mucho más camino y probablemente si lo camino ya no vuelvo. Pero bueno, el caso es que no he conseguido tener miedo. Es una cosa que asombra. Totalmente. Sí que a cagarla, sí, constantemente. O sea, a convertirme en tonto, a tener un ictus. Creo que cualquier persona digna debe tener un Smith Wesson en su mesilla, como mínimo. Pero que puede pasar. Pero si debo contar con lo que me ha pasado desde los 8 años hasta esta tarde, ¿quién dice? Bien va, bien va. Cuenta Plinio el joven, emocionado, como en el frío lago de Como, que tiene un puentecito que lo cruza, una mujer fue con su esposo, a quien amaba mucho, y que padecía un mal incurable y horrible. No dice Plinio cuál. Y entonces, en cierto momento, viendo que el muro estaba muy bajo, se abrazó firmemente a él y se tiró al agua. Fíjate qué bestia de ejemplo. Por amor. Murieron los dos, claro. No lo conocía, me parece impactante. ¿Verdad que lo es? Eso te revela hasta
qué lejos fueron en moralidad los antiguos, cuánto llegaron a amarse. Dijeron, si yo hasta ahora he vivido bien y he amado, ¿cómo voy a dejar yo que de repente la vida me deje convertido en un trapo y que empiece, por ejemplo, a ser maligno en vez de benigno? Que es lo que les pasa. Antes el Alzheimer se llamaba malignidad senil y se comprende, porque de repente empieza a no poder hacerlo normal y te da Claro. una mala hostia. Ujú. Es mucho más temible eso que, vamos, te iba a decir, por ejemplo, que el coronavirus. O sea, y en cambio, yo Hombre, creo que la gente no lo tiene tan no la presente. Parece ha puesto a la gente en sopa porque ha demostrado que los que tienen más de 70, que ya están en el portico de la muerte, esos todos han decidido que no se van a morir. Y que si se supera el coronavirus, pues no se van a morir. Por alguna extraña razón, las personas, según se hacen más viejas y van a morir más frecuentemente, eh, eh, piensan en todo menos. Yo tengo amigos íntimos de una inteligencia desbordante. Mira, puedo mencionar a Carlos Moya, que es una persona que es incluso un maestro mío en muchos campos en la sociología. Ujú. Y hablemos, él tiene 85 y él tiene la actitud de morirse cada vez que yo hablo de las dice, bueno, son cosas así en este plan. Él simplemente no puede escuchar. O sea, se interrumpe su conciencia. Se interrumpe. Y entonces, yo no sé en qué zona entra, probablemente a la zona que se llama sordera, pura y simple. Y una vez y otra. Y eso pasa. Y el coronavirus es como la excusa moderna, la posverdad acerca de esto. Es decir, es una manera asombrosa donde la inmortalidad inconsciente que creen se sostienen para sí las personas de mi edad y las de 70 en adelante, que eso que desordina, que desaparezca. Eso es Y yo no sé. Es un poco como Dime. ahora que hay siempre a nivel en el periodismo, cuando hay mucho debate hoy en día, cada vez que un periódico pone en la portada unos ataúdes o un cadáver y se produce un escándalo, lo llaman a eso amarillismo y demás, y no, eso es la muerte. Es que el problema de mucha gente yo creo que es que no tienen presente la muerte. Y creo que si tuvieran presente la muerte tendrían menos problemas y se preocuparían por menos cosas. Desde luego. Y habría muchos que habrían dejado porque están sometidos a unos sufrimientos tan tremendos que a poco que le dieran dos vueltas a la cosa, pues dejarían el barco, claro. Personas que sufren una barbaridad. Mira, por ejemplo, los que sufren dolores de extensión de tumores a costa de células contiguas y en vísceras contiguas. Pues claro, eso tiene que ser terrorífico. A mí todavía no me pasa, aunque he tenido alguna intuición en esa línea. Pero hay personas que le pasa continuamente desde hace años. Y dices, qué coraje tienes, cómo se aferra a un clavo ardiendo.